Amén. Oh Señor, danos entendimiento de todas las cosas. Buenos días. La palabra de hoy se llama Pentecostés. Mis hermanos, sentir, comprender, oír, sentir. Es un proceso donde cuando sucede en nosotros comenzamos a ver la mano de Dios, su presencia y entender que Dios no está muerto ni lejano, sino Dios está cerca, muy cerca. Cuando se hace con honestidad, con amor, con comprensión de que es solo su misericordia lo que podemos recibir de Dios. Cuando nos humillamos, cuando reconocemos, entonces toda la misericordia de Dios es derramada sobre nosotros para oír, sentir, ver, comprender. Ciertamente todo esto es un proceso, ¿ok? A Dios no le gusta la magia. Yo esto siempre lo he dicho. A Dios no le gusta la magia. ¿Por qué? Porque la magia carece de todo esfuerzo. ¿Ok? Aquellos que nos enseñaban desde niños, donde se frotaba la lámpara y venía el Aladino, ¿cómo era que se llamaba? Aladino, ¿no? Y forraba la lámpara y salía el genio, concedía 3 deseos, pero esto no cambiaba a Aladino. Cuando uno lee bien la palabra de Dios, se da cuenta que a nuestro Dios no le gusta la magia, porque la magia carece de esfuerzo, carece de intención. Simplemente tú pides y sucede. Si esto fuese así, todo lo que hemos leído de Dios, su pueblo en el desierto por 40 años, algunos pueblos que Dios simplemente por rebelión tuvo que deshacer para que esto se mostrara, tantas cosas que sucedieron en la palabra de Dios no hubiesen sucedido porque Dios simplemente, ¿para qué trasladar su pueblo por el desierto 40 años cuando podía decirle cierren los ojos y ya cuando abren los ojos ya están en la tierra prometida? No, el pueblo de Israel tuvo que fortalecerse, aprender, adquirir conocimiento. Acuérdense que eran esclavos, tuvieron que aprender a ser un pueblo guerrero, un pueblo que nunca había agarrado las armas y tuvo que aprender a luchar, pero siempre entendiendo que Dios estaba con ellos. Y esto lo fue fortaleciendo, fueron aprendiendo. Y este es el mismo proceso que Dios quiere con nosotros. Dios no quiere magia en nosotros. Dios quiere que aprendamos, que entendamos que tenemos que entrar por un proceso de conocimiento, de comprensión, de doblegación, de cambio. Si este cambio se produce en nosotros a través del Espíritu de Dios, wow, es una bendición. Que cuando nos frenamos, como pasó con el pueblo de Israel, y nos frenamos y no queremos aprender rápido, pues el pueblo de Israel para aprender tuvo 40 años en el desierto. Wow. Dios no quería eso. Yo le garantizo que Dios no quería que el pueblo de Israel pasara por 40 años en el desierto en un viaje que iba a durar solo 3 días. Y duró dando vueltas en el desierto. Y cuando encontraron la tierra prometida todavía estaban pensando si tomarla o no. ¿Cuántas veces hemos tenido nuestra bendición al frente y le hemos dado vuelta y no la hemos tomado por temor, miedos, por menosprecio, por actitudes que tenemos que no nos dejan avanzar? Dios quiere romper todo eso en nuestras vidas. Dios quiere deshacerlo. Pero hay procesos. Cuando yo entiendo el proceso, cuando yo entiendo bien el proceso, entonces me puedo dirigir
a tomar las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Dios utiliza la fe como un medio de muletilla para que yo espere lo que no entiendo. O sea, a mí la fe me ha servido de que hay puntos donde yo no entiendo lo que Dios está haciendo y por fe digo, Él está obrando aunque yo no lo entiendo. Y a su tiempo Dios me lo enseña. ¿Ok? Pentecostés es el derramar del Espíritu de Dios sobre su pueblo. Es el derramar del Espíritu sobre aquellos que estuvieron alrededor de Jesús. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? ¿Cómo convierte el alma? ¿Cómo sacia tu corazón y tu vida? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Vamos a explicarlo. Voy a explicarlo sencillo. Y volvemos. Cada vez que hay una prédica como esta, tenemos que volver al pasado para comprender el futuro, ¿verdad? Acuérdense que en Génesis Dios le dijo al hombre, no comas de esa fruta porque ciertamente el día que comas de esa fruta moriréis. Si alguien que no tiene comprensión de la Biblia lee eso, dice, pero nunca murió Adán y Eva porque tuvieron descendencia. ¿Verdad? O sea, tú sigues leyendo y sigues, no, pero no murió. O sea, se comieron, pecaron y el problema no era el fruto. Lamento decirle que el problema no fue la manzana, ¿vio? El problema no fue el sexo. El problema fue la desobediencia a Dios. Desobedecer es lo que nos mete en problemas. Una forma, yo siempre lo digo, la forma en la que yo he entendido a Dios, cantidad, es ponerme yo como papá y entender a mi hijo. Porque de esa misma forma, ya cuando le damos un consejo a nuestro hijo, no lo estamos castigando que se tiene que doblegar y hacer lo que yo quiero. No, se tiene que doblegar porque lo que yo le estoy diciendo a mi hijo es lo bueno para su vida. Dios no es un Dios que quiere doblegarte, oprimirte, dañarte, al revés. Dios quiere decirte que hagas una u otra cosa para que te vaya bien. La rebelión nos pone en contra de Dios. ¿Ok? Dios no quiere un hombre sumiso que simplemente haga todo lo que Él dice, sino que espere al tiempo en que crezcas para que tú entiendas lo que Dios te está diciendo. Esto se entiende bien, me expliqué bien. Lo aplicamos a un hijo, ¿ok? ¿Cuántas veces los que tienen hijos aquí le dan un consejo a su hijo y al momento su hijo, por madurez, por falta de conocimiento, por falta de vida, no entienden lo que tú le estás diciendo y entra en su corazón rebelión? Y más bien te ve como un enemigo, porque no lo entiende. ¿De quién es el problema? ¿Tuyo o de tu hijo? Es de nuestro hijo. Todos nosotros, cuando hemos crecido, hemos dicho, wow, cuánta razón tenía el viejo, cuánta razón tenía la vieja. Si le hubiese hecho caso. Si yo lo hubiese comprendido en aquel tiempo, mi vida fuese otra. Pero no lo entendía. Yo no había vivido lo suficiente. Por eso Dios nos regaló los padres. Hijos, los padres son una bendición para tu vida. Aprende de ellos, absorbe de ellos, porque cuando tu vida continúa, por ejemplo, mi papá tiene 70 años y yo tengo 30. Si yo absorbo lo que mi papá tiene, yo tengo 100 años. Los 70 de mi papá que me aconseja que yo no lo he vivido, más los 30 que yo estoy viviendo que ya sé. Es una extensión de mi vida. Si yo no tengo a mi padre que me aconseje, que me enseñe y que me encamine en las cosas que yo aún no he vivido, en las cosas que yo aún no entiendo, yo voy a extender mi vida y no me voy a estacionar, ni voy a estacionar, a dañar
a tropezar porque mi papá me ayudó. Voy a hacer una extensión. En la antigüedad, las profesiones se heredaban. Por eso José era carpintero, Jesús fue carpintero. Las familias, cuando eran herreros, o sea, cuando hacían espadas, toda la generación tenía el conocimiento, se heredaba, por supuesto. ¡Wow! Entienda bien esto. Y yo lo vi así, cuando yo estudiaba dije, wow, qué impresionante es la Biblia. 6.000 años de conocimiento lo puedo adquirir y yo solamente tengo 19 años. Y yo puedo adquirir el conocimiento de vida de 6.000. ¿Qué edad tengo yo entonces? 6.019 años. ¡Wow! O sea, cuando estudiamos una profesión, hay profesiones, mis hermanos, que pensamos que las profesiones son de siempre. No, hay profesiones que solamente tienen 100 años, otras 80. Hay otras profesiones como la genética que solamente tiene 40, 50 años. ¿Ok? Ahora, el conocimiento de todo el estudio, de todos los que estudiaron, de los que no alcanzaron nada, de los que se metieron por ese camino y no pudieron lograr, hoy día lo absorben con 25 años. Y es un legado adquirido del conocimiento que está hacia atrás. Ahora, la ingeniería tiene más de 4.000 años, 5.000 años. La ingeniería es una de las profesiones más viejas, más antiguas. Cómo se fabricaba el cimiento, cómo se ponía la piedra angular, cómo se fabricaba, es un conocimiento antiquísimo que es a través de ese conocimiento, lo que hoy conocen, lo han perfeccionado. La Biblia es lo mismo, mi hermano. La Biblia es adquirir un conocimiento de 6.000 años a tu vida. ¿Qué quiere decir? Que yo físicamente tengo 54 años, pero espiritualmente tengo 6.054 años, porque adquirí el conocimiento, lo voy destilando en mi vida. Y eso mismo lo podemos hacer con nuestros hijos. Y nuestros hijos pueden adquirir ese conocimiento. Sí se entendió bien, ¿verdad? Sí lo expliqué bien. Ok. Cuando yo voy viendo hacia atrás y voy viendo todo este conocimiento para con mi vida, hay cosas que yo no voy a entender y es que yo no estoy preparado para entenderlas. No tengo la capacidad. Cuando éramos pequeños o cuando éramos jóvenes, muchas cosas no entendíamos. Aquí es donde entra la fe. La fe es creer como creíamos en nuestros padres, que si nuestro padre nos decía, camina, sigue caminando por ahí que no te vas a caer. Uno no sabía, pero uno confiaba en el padre de uno, nunca había transitado ese camino, pero seguías caminando creyendo en tu papá. Esto es lo mismo que para con Dios. Cuando empiezas a entender a Dios, empiezas a caminar con Él y te empiezas a encaminar, viene la bendición a tu vida, aunque no lo entiendas. Aquí es donde entra, no es que Dios no quiere que tú no lo comprendas, sino que no tengo la capacidad y poco a poco la voy adquiriendo. ¿Ok? Cuando leemos en Génesis que Dios le dijo a Adán y Eva, le dijo, ciertamente no comas de ese fruto, porque el día que comas de ese fruto moriréis. Ellos entraron en rebelión por falta de conocimiento, de entendimiento. Tomaron, oiga bien, le dijo, puedes comer de todos los árboles y de todo el fruto que hay. De uno solo te prohíbo que comas. Porque Dios no quería, no, porque Dios estaba probando que poco a poco se formara en el corazón de Adán y Eva la responsabilidad de oír a Dios, de atender a Dios, para no hacer lo que ellos querían, sino lo que Dios le decía. Mis hermanos, es lo mismo que nosotros, con nuestros hijos. Es lo mismo. Los aconsejamos para que en las cosas que no entienden les vaya bien. Hijo, estudia, hijo, prepárate, mira, haz aquello, eso no lo hagas, ten cuidado.
es lo mismo. ¿Ok? Así que cuando entramos en rebelión, nuestra vida se hace un yogur, se hace un desastre. Y la vida es tan corta, sabemos que la vida es tan corta. Algunas veces bastan solo 4 errores para que tu vida se pierda. 2 errores para que tu vida se pierda. Algunas veces la vida se hace tan corta que si no atendemos, si no nos doblegamos a nosotros mismos, caemos en desastre. Esto fue lo que Dios le enseñó a Adán y Eva. Cuando Adán y Eva hacen esto, ¿cómo mueren? No mueren físicamente, mueren espiritualmente. Al morir espiritualmente vino el desastre, la hecatombe. Porque al morir espiritualmente, el hombre ya no tenía relación con Dios. El hombre era cuerpo y alma, pero el espíritu estaba muerto. Cuerpo y alma. El espíritu está muerto. ¿Ok? ¿Sí se entendió esto? ¿Lo expliqué bien? Ok. ¿Por qué Dios trae a Jesús? Trae a Jesús para restaurar de nuevo y traer el perdón de lo que Adán y Eva hicieron, que fue el pecado original. Porque entonces el hombre carecía de espíritu. Y al carecer de espíritu, carecía de la única forma en la que el hombre podía entrar en el cielo. No había otra forma de entrar y no hay otra forma que tú puedas llegar al cielo si tú no naces de nuevo en espíritu. Y vamos a leerlo, sí, vamos a leerlo para que vayamos entendiendo esto clarito, porque esta parte se entiende muy clara. Vamos a Juan 3. Juan 3:1. Vamos a avanzar rapidito para que entendamos esto, para que pasemos a lo fuerte. Juan 3:1. Juan 3:1 dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es un requisito para entrar en el reino? Nacer de nuevo es un requisito indispensable, como Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Wow, ¿sabes que la primera vez que yo leí esto, yo dije, madre mía, casi me matan? Porque a mí nadie me había dicho que yo tenía que nacer de nuevo para entrar en el cielo, porque yo pensé que yo iba a llegar al cielo así como estoy, en cuerpo. O sea, yo me veía en cuerpo llegando al cielo por lo bueno que yo era. ¿Ok? Yo era tan bueno que el cielo se merecía que yo estuviese allá arriba. ¿Eh? Es más, yo le decía a Dios: qué suerte tienes que yo haya nacido. Tú me vas a tener allá arriba. Bah. Tú vas a poder decirle a todo el mundo: mira, ¿quién tengo aquí? A Joseito. Yo pensé, ¿ok?, que yo iba al cielo porque sí. No robaba, no mataba, no hacía. Yo era tan bueno. Resulta que cuando leo esto, un principal entre los judíos, déjenme explicarle qué era. Un principal entre los judíos era como decir un obispo a nivel católico. ¿Ok? Un hombre que conocía la Torá, conocía lo que Dios había mandado hacer. Entonces, era un estudioso de la Biblia. Pero viene de noche para que nadie lo vea escondido a Jesús y le pregunta:
Acá, yo sé que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Jesús, conociendo la intención de su corazón, le dice, mira, de cierto te digo, que nadie va a poder entrar en el reino de los cielos si no nace de nuevo. ¿A qué se refería Nicodemo cuando le dice en primera de Juan, tienes que nacer de nuevo? ¿Se acuerdan que en Génesis el hombre murió? El hombre iba a nacer de nuevo en el espíritu porque, oiga bien, déjenme, esto hay que entenderlo bien, mi hermano. La única forma de tener una relación con Dios es a través del Espíritu de Dios, para tener una relación con Dios y llegar al cielo. El hombre, después de Adán, por su pecado, carece de espíritu. Dios despierta el espíritu del hombre para poner su espíritu en el espíritu, y formando un solo espíritu, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios se unen, formando un solo espíritu. Todo lo que dice Corintios. Este nuevo nacimiento ahora es el cuerpo espiritual. ¿Me explico? Aquí está mi alma. Mi alma está aquí. Mi cuerpo físico está aquí. Cuando yo formo, o Dios forma en mí, de nuevo el espíritu está aquí. O sea que es espíritu, bueno, aquí sería al revés. Espíritu, alma, cuerpo físico. A través de mi cuerpo físico, yo los puedo ver a ustedes, yo puedo expresarme. Este es el cuerpo físico, que a su tiempo este cuerpo se va a deshacer. ¿Ok? ¿Qué queda? Queda mi alma. Y mi alma es donde está arrojado todos los pensamientos, deseos, es donde están las emociones, el amor, el odio, la comprensión, el raciocinio está en el alma. ¿Ok? Pero cuando tú careces de lo espiritual, ni puedes entender, ni puedes ver espiritualmente. No puedes oír a Dios, ni puedes entender a Dios. El que no es espiritual no puede ver ni entender a Dios. Este es el cuerpo. Cuando usted lea en la Biblia, tienes que nacer de nuevo, tienes que tener vida nueva. Toda es en el espíritu. El hombre espiritual, cuando usted lea hombre espiritual, es que Dios ya formó en esa persona un cuerpo espiritual, que así como está el cuerpo físico, que ve, que oye, que siente, que entiende, mi alma utiliza mi cuerpo físico para comunicarse, para ver las cosas físicas, para entenderlas, y vienen a la mente. Igualmente mi alma utiliza al espíritu para ver lo espiritual y entender el mundo espiritual. Si yo carezco de un cuerpo espiritual, yo no puedo comprender las cosas que Dios me quiere enseñar, porque carezco. Es como una persona que tenga un cuerpo, pero el cuerpo sea ciego, sordo, mudo, inválido, y no entiende, no comprende, no ve. Tú le dices, mira qué lindo día. Las cosas de Dios tienen que tener un cuerpo espiritual. Okay. Aquí es donde entra el nuevo nacimiento. Acuérdense, en la antigüedad, el hombre perdió la capacidad de dialogar. Lea en su casa, lea Génesis del 1 al 3 y se va a dar cuenta. Pierde la capacidad de hablar con Dios. Se rompe. Ya el hombre deja de comprender, de oír y de sentir a Dios. Cuando Jesús viene para restablecer de nuevo esa comunicación y dependencia para con Dios y empezar a entender las cosas con Dios. ¿Ok? Cuando esto se rompe, ya no hay comunicación con Dios. Cuando el espíritu del hombre muere, que fue lo que Dios le dijo al hombre, a Adán, el día que hagas eso, vas a morir. No murió físico, no murió esta parte física,
murió la parte espiritual. ¿Ok? Ya el hombre no veía, no oía, ni sentía espiritualmente. Así, desde Adán y Eva hasta todo aquel que no tiene a Jesús en su vida, por eso él le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Cuando el hombre nace de nuevo, ¿en qué nace? En el Espíritu. Y al nacer en el Espíritu, es una pequeña semilla que es engendrado en el corazón del hombre para que esa semilla comience a crecer dentro de él y se comience a ser un hombre espiritual. Dios no te hace un hombre espiritual al momento que tú recibes el Espíritu, sino que pone una pequeña semilla dentro de ti para que esa semilla sea nutrida para ir creciendo. Ahora, mire lo que Jesús le dice a Nicodemo. Le dice, el 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¡Wow! ¿Sabes que cuando yo leí esto, la primera vez que yo leí esto y comprendí esto, dije, ¡wow! O sea que si un requisito para yo llegar al cielo es nacer de nuevo. ¿Y por qué nadie me había a mí dicho esto? Yo tengo que tener un nuevo nacimiento en mi vida. Yo tengo que nacer de nuevo espiritualmente. Y si no nazco de nuevo, yo no voy a comprender las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios se tienen que comprender espiritualmente porque Dios es espíritu. Y aquí, si usted se da cuenta, qué claro le habla Jesús a Nicodemo diciéndole, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Mi hermano, ¿cuánta gente hay por ahí haciendo religión, pero no se ha preocupado por nacer de nuevo? Entretenido en religión, entretenido en otras cosas, y no se ha preocupado por nacer de nuevo. Ciertamente el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y le dice, mire lo que le dice Jesús a Nicodemo, le dice el 4, ¿no? Otra vez, dice Nicodemo, dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua, o sea, de bautizo, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, lo que fue nacido de nuestros padres, como carne, carne es. Y dice, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué les parece? Lo que es nacido de la carne, o sea, lo que es nacido de nuestros padres, es de nuestros padres. Y lo que es nacido del Espíritu, es del Espíritu. Ahora miren esto. El nacimiento de la carne es de mis padres físicos. Pero el nacimiento espiritual es de mi Padre celestial. Dos padres me engendraron. El físico, temporal, y el espiritual, eterno. Porque lo que hereda el cielo es lo espiritual, mas no lo carnal. Porque lo carnal o preocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz, dice la palabra en Romanos 8. Si no nazco de nuevo, no puedo. Se lo voy a poner un poco más crudo. Cuando yo llegué a este país, y me paró el primer policía, yo dije, nah, a este lo convenzo. Y me paró y dije, yo a este me lo como yo ahorita.
Y cuando, good morning, sí, buenos días, habla español. Yo dije, ay, habla español. Sí, buenos días, es que venía, y el tipo, sí, sí. Y toda esa calle como estaba trancada, preferí girar, pero no me di cuenta. No, yo entiendo, sí, aquí todo el mundo hace eso. Y yo dije, ya está, convencido. Y el tipo no entendí. Le digo, y esta zona aquí, hasta que no quiten ese stock que está allá atrás, y la gente, no, no, tú tienes razón, eso hasta que no se quite de ahí, eso no. Y bueno, buenos días. Sí, buenos días, toma. Aquí tienes el ticket, o puedes pagarlo, o puedes discutirlo. Y yo pensé que lo tenía convencido, porque me decía que sí, que sí, que sí. Pero hay un dicho que dice en Venezuela, tienes razón, pero vas preso. O sea, cuando nos pongamos con Dios allá arriba a darle todo lo que pensamos y a tratar de convencer a Dios, tú sabes que yo era muy bueno, pero entonces las cosas se me voltearon y entonces yo, tú sabes por qué, y Dios te va a decir, claro, sí, ajá, y ya cuando tú crees que lo tienes convencido va a decir, este va para abajo. Porque Dios lo sabe todo y dice la palabra que ningún hombre se va a poder justificar delante de la presencia de Dios. Y lo peor es que esto no es por bueno, esto es por misericordia de Dios sobre nuestras vidas. No para que los hombres se crean buenos o mejor que otros, porque no hay un hombre, dice Jesús, no hay un hombre bueno en la tierra. No somos buenos, no tenemos una condición buena. Pero que cuando Dios renace en nosotros una nueva vida en espíritu, déjeme explicarle bien porque es tan fácil. Es difícil mientras que el espíritu no ha crecido en mi vida. Pero después que el Espíritu de Dios guía mi sentir, mi pensar y mi alma, se me hace fácil porque se me convierte en una forma de vivir. ¿Sí lo expliqué bien? Hay cristianos que les cuesta ser cristianos. ¿Por qué te cuesta ser cristiano? Porque todavía eres carnal, luchando contra lo espiritual. Pero cuando tú asumes y entiendes que es bueno ser cristiano, y Dios empieza a mover tu corazón y tú estás agradecido y amas a Dios, se te hace fácil. Quieres ser cristiano. Yo lo asemejo, mis hermanos, como cuando nos enamoramos. Hasta la más fea era linda, ¿sí o no? ¿Ah? Hasta el más feo, es que tiene un no sé qué. Es que no tiene ni no sé qué, no tiene nada el pobre. Entonces, para darle entendimiento, dice, ay, es que tiene un no sé qué tan dulce. No, ese no es dulce nada, que te enamoraste. Igual es de Dios. Hasta la más fea le llevas flores, le abres la puerta, todo. Te impulsa a hacerlo. Y hasta el más feo, mi hermana, usted lo soporta porque tiene un no sé qué. Eso se llama amor. Cuando nos enamoramos de Dios, se nos hace fácil ser cristiano, porque comienzas a ver las maravillas de Dios en tu vida, porque comienzas a ver lo que Dios hace, cuando empiezas a entender lo que Dios te concedió y empiezas a ser agradecido, y cuando eres agradecido, llenas tu alma porque te das cuenta que todo es por regalo, que nada te mereces. Yo me despierto todos los días y cuando abro mis ojos le digo a Dios, wow, Dios, hoy tengo todo por qué estar contento. Tengo un día más de vida, un día de oportunidad. Mi hermano, yo no sé si usted estaba enfermo. Cuando yo estuve enfermo de las dos vértebras estas que se me comprimieron y yo no me podía ni parar, con todo eso me paraba. Y al pararme lloraba y yo le daba gracias a Dios porque todavía me podía parar. Y Dios a la final me concedió estar ya bien. Este lunes hasta jugué fútbol. Entonces, wow, tú dices, qué impresionante. Pues yo me asusté. Pero tú dices, wow, Dios, gracias. Y una persona que está agradecida es una persona que está bien, que está llena, que desea, que quiere seguir adelante. Todo se basa en tu agradecimiento para con Dios. Amén. Cuando Dios te concede a ti, mi hermano,
el despertar tu espíritu. Y aquí vamos a llegar rapidito para que lo entendamos bien. Traíamos este problema de incomprensión a Dios porque el espíritu no estaba en nosotros. ¿Ok? Dios a su tiempo dice en Nicodemo que necesitas nacer de nuevo. Naces en espíritu, Dios comienza a poner una semilla en tu corazón y comienza a producirse un niño espiritual. Primero es un bebé, después vas creciendo, te conviertes en niño, te conviertes en adolescente, y esto es lo que se llama ancianos de la iglesia, cuando ya tú estás crecido. Todos tenemos que llegar a ese ancianato, a ser dóciles en la palabra, colaboradores, entregados, pactar con Dios para llegar a esa estatura del varón perfecto que dice la palabra, que es crecer, porque un niño es inexperto en toda su vida, pero cuando vamos creciendo vamos comprendiendo todas las cosas de la vida. Mientras tanto dependemos de nuestros padres. Así estamos aquí. Cuando naces de nuevo, Dios pone, naciste de tu padre espiritual y naciste bien pequeño. Imagínate que eres un bebé espiritual y después vas creciendo, vas creciendo. Mire lo que dice aquí. Vamos a Juan. Juan 14, 26. Y aquí vamos a ir un poquito más rápido para entender esto. Ok. Jesús comienza a explicar la necesidad que tenemos y comienza a decirle a los apóstoles, porque los apóstoles habían sido bautizados y habían sido nacidos en agua. Y el mismo Jesús fue bautizado, ok, pero él fue engendrado por el Espíritu de Dios. Jesús tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cuando él empieza a hablarle a los apóstoles, a explicarles lo que va a pasar y el proceso en el que ellos van a entrar, y todos tenemos que entrar, ¿ok? Le dice esto en Juan 14, 26. Más el Consolador, oiga bien lo que dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que el Padre va a mandar? ¿Qué es lo que el Padre va a mandar? Va a mandar al Espíritu Santo, que está en Jesús, pero que Él lo va a enviar ahora. Era necesario que Jesús estuviese en la cruz para que Dios mandara el Espíritu Santo para que nosotros naciéramos en el Espíritu. Ahora, miren esto, hay un proceso donde los apóstoles andan con Jesús, pero todavía no han nacido de nuevo, sino que andan con Jesús, con el portador de la vida. Y andan oyendo a Jesús, pero todavía estas cosas no las entienden. ¿Por qué? Porque todavía no han nacido espiritualmente. Y Jesús les habla, les dice, oiga, ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar si no entienden las cosas que les hablo? Y cuando Pedro le preguntaba, le decía, ustedes también están sin entendimiento. Pero Jesús sabía, solo lo decía para que se anotara aquí, para que nosotros entendiéramos que si tú, aunque andes con Jesús, tú no naciste de nuevo, tú no vas a comprender las cosas de Dios. Para ti van a ser una locura. No se pueden comprender. Óiganme bien, mi hermano, el problema lo tenemos nosotros, no Dios. Dios conoce y sabe todas las cosas. Somos nosotros los que tenemos que tratar de comprender a Dios, pero nuestra mente es finita, o sea, nuestra mente es pequeña. Dios es eterno y nosotros tenemos una fracción de vida solamente de 60, 70 años. Imagínense los que tienen 15, 18, pero cuando teníamos 18, 20 años pensamos que nos las sabíamos todas o no. Y todavía algunos tienen 70, 60 años y todavía no sabemos nada. Y cuando nos ponemos a reflexionar sobre la vida, de verdad que decimos, wow, qué cortica se me ha hecho esta vida. Cortica. Y aún no sabemos nada porque la vida es tan corta que cuando ya estamos aprendiendo, se está acabando. O sea, cuando decimos, ya me la sé, te dicen, ya vengo por ti.
Oye, ahora que sabía. ¿Ah? Vamos a Juan 16:15. 12 al 15. Dice así, Juan 16, 12 al 15. Mira lo que dice Jesús. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo sobrellevar lo que, si yo ando con Jesús para arriba y para abajo, si yo ando 3 años con Jesús, no José, Jesús, y todavía Jesús le dice a los apóstoles, tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no las puedes entender, no las pueden sobrellevar. Aunque yo se las diga, no las van a entender. Mi hermano, déjeme explicarle algo. Y lo vuelvo y lo repito. Lo más peligroso que hay es un cristiano en una iglesia sin el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque todo lo va a juzgar, porque nada va a entender, porque no va a poder ver lo espiritual. Y va a ser una piedra en el zapato en una iglesia. ¿Por qué? Porque no puede comprender las cosas espirituales. Porque como dice la palabra, para el hombre natural, para el hombre del mundo, las cosas de Dios son una locura y no las puede entender. Porque las cosas de Dios tienen que entenderse espiritualmente, no físicamente, porque Dios no es físico, es espiritual. Entonces Jesús le habla aquí a los apóstoles diciéndole, mira, hay muchas cosas que tengo que decirles, pero todavía no la van a comprender. Pero mírenlo cómo aclara Jesús. Miren lo que Jesús dice. Les dice, el 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuándo es que van a empezar a comprender y entender las cosas de Dios? Cuando el Espíritu de Dios venga sobre ellos. Así que no hay comprensión, aunque estemos con Jesús físicamente, aunque Jesús venga aquí a la tierra y Él esté físicamente, si yo no tengo el Espíritu de Dios, yo no he nacido de nuevo, yo no puedo comprender a Dios. Porque las cosas de Dios no son terrenales, sino espirituales. Por eso es que es una locura. No se pueden entender. Pero Dios abrió una puerta a través de Jesús para que yo sea espiritual y no carnal. Y lo de carnal no tiene nada que ver con los mexicanos, ¿yo? Es necesario nacer de nuevo para yo comprender las cosas de Dios. Por eso, un cristiano, oiga bien, aún andando con Jesús, si no nace de nuevo, qué lástima que no puede entender las cosas de Dios. ¿Qué le parece a ustedes? Aún diciéndosela a Jesús, no podía entenderlo. ¿Por qué? Porque Jesús se lo dijo. De cierto le digo que hasta que no venga el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no van a poder entender estas cosas. ¿Qué necesito yo tener? Necesito tener y nacer de nuevo en el Espíritu de Dios para poder ver y entender las cosas de Dios. Yo de joven dije, un día, estaba en la iglesia y el pastor estaba predicando y yo dije, wow, ay mamá. Y me vino una revelación a mi corazón y a mi mente y dije, wow. Dios es dueño del cielo y Él hace con lo que tiene lo que quiere. Ok. Así que el problema aquí es que yo no entienda
lo que vino a mi mente y a mi corazón fue, si yo no entiendo, es mi problema, no de Dios. Porque el que va a salir perjudicado soy yo, no Dios. Dios no va a decir, no, hasta que José no entienda, no puede suceder más ninguna cosa, porque imagínate, yo necesito a José ya en el cielo. Cuando yo entendí esto, dije, ay Señor, ten misericordia de mí, porque tú vas a hacer todas las cosas conmigo o sin mí. El que tiene que tratar de entender, doblegarse, hacer tu palabra, soy yo. Porque cuando todo esto se acabe, yo te voy a necesitar a ti, no tú a mí. Y voy a morir. Va a llegar ese día, inevitablemente. A menos que usted me diga que usted está entre el porcentaje que no se muere. Y todos los que estamos aquí, no tenemos una fecha, no tenemos un día, pero nos vamos a encontrar con el Señor. Y si esto es una mentira, bueno, se acabó, no fue nada. El problema es que llegue a ser una verdad y sea como Dios decía. Y yo nunca lo entendí por nunca ser espiritual, ni preocuparme, ni renacer en lo espiritual para entender. Ahí es donde vamos a estar en problemas. Y esto, como las apuestas, es un 50% sí, un 50% no. Es un riesgo muy grande para ponerlo en juego. Es una responsabilidad de eternidad. Porque si es como dice la Biblia, wow, qué peligroso. Porque hay algo que tenemos seguro, y es la muerte. Mire lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Entonces, ¿quién es el que va a explicar las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios? Ok, entonces, ¿qué sucede? Que lo que Dios me ha dado y me ha concedido a mí del conocimiento de la palabra, no es porque yo soy inteligente, ni porque yo soy sabio, sino porque yo he hecho caso. Porque aún si yo no hubiese querido hacerlo, Dios podía poner aquí un burro y el burro hablaba. Pero por temor, y no pusiera el burro aquí, me puse yo. No fuese a ser que el burro me enseñara. No se trata de mí. Lo que yo, mire, oiga bien lo que le voy a decir. Cuando yo estaba nuevo en la palabra, cuando yo empecé a estudiar teología, yo me di cuenta un día la inmensidad del conocimiento que yo tenía delante de mí. Y mis palabras para con Dios fue decirle, wow, algún día en mi vida yo comprenderé todo tu plan. ¿Quién ha visto aquí una película que dure 2 horas? Y vea, un cuarto de hora de la película y la puede entender toda. Mi hermano, mientras que nosotros no adquirimos conocimiento, vemos flashes de la película, pedacitos de la película, pero no la podemos entender. Hasta que tú ves todo el plan de Dios y ves la perfección del plan y tienes toda la historia delante de ti, es que tú dices, ahora entiendo todo el chisme este es que es tío de este, primo de aquel, que se fue con aquel, y este fue por eso es que este vive aquí, porque lo botaron de ella, y este... Entonces conoces todo el plan y dices, qué impresionante es Dios, como en todos estos años, 66 hombres escriben la palabra de Dios, no sabían que lo iban a poner en un mismo libro, y todo coincide. Las probabilidades de eso es infinita. Hombres que escribieron 500, 400, 300 años de diferencia, y que yo estoy seguro que si le hubiesen dicho, mira, escribe este libro porque después lo vamos a poner con otro para comprobar que el tuyo es verdad, y estos hombres hubiesen escrito otra cosa. Pero no, a ninguno le dijeron, dame ese libro que lo va a poner junto con otro, y vamos a formar una cosa que se llama la Biblia, la palabra de Dios.
Y lo que tú dijiste tiene que coincidir con este después de 300 años. Este es el único libro, mi hermano, el único libro en el mundo en el cual sucede esto. Inspirado por Dios, escrito por hombres, pero es inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Los apóstoles no entendieron las cosas que Dios estaba diciendo, sino a través del Espíritu de Dios. Ahora, aquí viene una parte muy buena que cuando Dios me dio revelación de ella, yo dije, wow, qué impresionante. En el principio, cuando Dios hace al hombre en Génesis, usted lee Génesis del 1 al 3 lo va a leer. Cuando Dios hace al hombre, lo hace, y después dice, y Dios sopló sobre el hombre, y entonces el hombre fue un ser viviente. Lo había hecho, o sea, el hombre estaba así. Lo crió, le puso los ojos, lo formó, dijo, este está a mi imagen y semejanza. Entonces dice, y Dios sopló sobre él, y entonces el hombre fue un ser viviente. Espíritu quiere decir la vish, o neuma en griego. Neuma, peuma, es como el aire que está dentro del caucho. Por eso se llama neumático. Aire que está dentro. Peuma, neuma, todos estos son que tienen aire. ¿Ok? Espíritu quiere decir aire que corre en la garganta. Y cuando dice, y quitó el espíritu, es que quitó el aire que daba vida. ¿Ven? Cuando el aire que el hombre respira se acaba, deja de haber vida. Dios es el que da vida al hombre. Cuando Dios le dio vida al hombre, tuvo que soplar sobre él, y sopló espíritu. Entonces el hombre, ahí fue un ser viviente. Por esto es que la gente que está en el mundo y no tiene el Espíritu de Dios, están muertos. Por eso es que la palabra dice, están muertos, porque no tienen al Espíritu de Dios. No hay hálito de vida en ellos. No hay respiración espiritual. Esas personas están muertas carnalmente, están muertas espiritualmente, pero están físicos vivos. Pero espiritualmente están muertos. No corre aire sobre ellos. Cuando Jesús se apareció muchas veces a los apóstoles, la última vez que se aparece, vamos a Juan, y mire lo que pasa. Algo impresionante. Algo que ocurrió y que entonces lo entendemos. Juan 20. Juan 20, 21. Jesús se le aparece a los apóstoles después de la crucifixión, después que se le aparece a los apóstoles en un cuerpo celestial, en un cuerpo espiritual, se le aparece a los apóstoles, y lo primero que Jesús hace sobre los apóstoles, mire lo que hace. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Wow. A quienes reteniesen los pecados, les son retenidos. Y a quienes se los retuviere, les son retenidos. Oiga esto, qué impresionante, porque Jesús lo que hace es lo que Dios hizo en Génesis. Y sopla sobre ellos. Porque hasta ese momento estaban muertos. Por eso los apóstoles no entendían, no comprendían cuando Jesús les decía, ahora vamos a hacer esto, ahora va a pasar esto. Y los apóstoles se quedaron, yo me imagino los pobres apóstoles, ¿verdad? Cuando pasaron por un árbol y Jesús dijo, no tiene fruto, que se seque. Y todos se quedaron que, wow, secó el árbol. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es este? O sea, no entendían, porque estaban muertos espiritualmente, no podían comprender las cosas espirituales. Por eso Jesús le dijo, hay muchas cosas que quiero decirle, pero no las puedes entender. Hasta que el Espíritu llegó. Pero para que las entendieran y vivieran, lo primero que Jesús hizo fue
sopló sobre ellos y les dio vida. ¿Sabe lo que despertó? Despertó el espíritu de ellos, la comunicación con Dios, y puso el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sobre ellos. Y les dice, vayan al aposento alto, quédense ahí hasta las fiestas. Esto se llama Pentecostés. Un grupo de 120 hombres y mujeres, familias, 120, van a ese lugar alto, después que Jesús sopla sobre ellos, les da vida, les da hálito de vida. Lo mismo que, esto es impresionante, porque 6.000 años antes, Dios estaba haciendo esto con el hombre. Los hizo, pero no fueron vivientes hasta que no sopló sobre ellos. Esto mismo lo hace Jesús con los apóstoles y sopla sobre ellos. Y pone el espíritu de Él sobre sus vidas. Se van a las fiestas de Pentecostés y esperan ahí arriba. Vamos a leer Hechos 2. Y miren lo que pasó ahí. Hechos 2:1. Hechos 2:1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua, en nuestra lengua, en la cual hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, estar llenos de mosto. Mis hermanos, esto es Pentecostés. Imagínense, estaban todos, cantidad de 120, en una casa en la parte de arriba, que era donde se oraba, y de repente el Espíritu Santo vino como un viento recio que tomó todo aquel lugar. Déjeme explicarle qué es lo que pasó aquí. Las fiestas de Pentecostés son una de las fiestas más importantes judías, donde se celebran y viajan de todas partes los judíos para ir a la sinagoga, a esas fiestas. Viajan de todos lados. Aquí habían cretenses, de Filipo, de Roma, de todos los lugares habían venido para celebrar Pentecostés a ese lugar. Entonces eran judíos, pero que hablaban, además del hebreo y el arameo, hablaban otros dialectos. De repente, estos hombres, que eran pescadores, no eran escribas, no eran filósofos, sino que eran hombres pescadores, comienzan a oír los que le hablan en su propio idioma a cada uno. Yo le voy a contar algo que pasó con mi pastor. Cuando yo conocí al Señor, yo no creía en las lenguas ni nada de eso. Y mi pastor lo invitaron
para una fiesta que había en la embajada de Japón. Había una señora que había recibido al Señor y el Señor la había sanado de un cáncer. Esta señora estaba muy agradecida, era cónsul de la embajada de Japón. Invita a mi pastor. Y estando ahí, hablando, conversando, lo introducen, él se presenta y hay una persona que está enferma y piden orar por esa persona. Esta señora, esta cónsul, lo llevó a él con esa intención de que oraran sobre esta persona. Cuando están ahí, mi pastor empieza a hablar en lenguas y la señora que lo invitó se asusta y dice, ahora sí. Y mi pastor comienza a hablar en lengua y comienza a hablar en lengua y comienza a hablar en lengua. ¿Ok? Pasa todo, termina todo y la señora dice que tenía los ojos así cuando mi pastor hablaba en lengua. Al rato termina todo y uno de los japoneses que estaba ahí se acerca a mi pastor, llama a la señora y le pregunta a mi pastor cuándo y cómo él había aprendido a hablar mandarín. Mandarín es una lengua antigua japonesa que ahora se está poniendo otra vez de moda en Japón. Y mi pastor le dice, no, yo no hablo mandarín. Le dice, no, ¿cómo usted no habla mandarín si usted habla un perfecto mandarín? Y le predicó a este hombre en mandarín a Dios, cuando ni él mismo sabía lo que él estaba hablando. Mi hermano, nosotros hemos visto, hemos sentido el derramar del Espíritu sobre nuestras vidas, hablar en lenguas, tener prodigios. Esto no es que ocurrió hace 2000 años solamente. Esto sigue ocurriendo. Dios es eterno. ¿Ok? Y el poder de Dios fluye sobre aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Los que tienen el Espíritu y comienzan a creer en el Espíritu, empiezan a creer en el Espíritu, comienzan a creer en Dios, y el Espíritu de Dios se manifiesta sobre sus vidas para hacernos comprender las cosas de Dios. Sin el Espíritu de Dios nos es imposible comprender las cosas de Dios. Si el Espíritu que estuvo en Jesús, si el Espíritu que engendró a Jesús no mora en nosotros, estamos en peligro porque nosotros no vamos a entender las cosas de Dios, porque entonces para nosotros van a ser una locura, algo irracional, algo que no se puede entender, porque tienen que discernirse y entenderse espiritualmente. Si yo estoy en un lugar como la iglesia y yo no tengo el Espíritu, yo voy a ser como no sé, como un cocodrilo dentro de una pecera con peces. ¿Me explico? Voy a destruir, voy a comer, voy a dañar. Y no es porque yo sea malo, porque hay personas que dañan, destruyen y deshacen lo que Dios hace, pero no es por maldad, sino por falta de conocimiento. Por no tener el Espíritu de Dios. Si usted lee bien estos versículos, si usted lee Juan completo, usted se va a dar cuenta que muchas veces Jesús les decía a sus discípulos, a sus discípulos, les decía, ¿hasta cuándo? Ustedes no entienden, no oyen, no pueden comprender estas cosas. A ver, ¿cuántos de nosotros leíamos la Biblia sin poderla entender? Y la leíamos, yo la leía, yo siempre lo he contado, ¿no? A mí lo que yo no creo que yo leía y leía, decía, a ver, ¿cómo escribieron esto? Yo decía, ¿cuándo será el día que yo pueda entender el plan divino? Que yo pueda verlo completo. O sea, como la película. ¿Cuándo será el día que yo pueda entender toda la película y hacerme un experto en la película para saber
¿Qué fue lo que pasó con este? ¿Por qué este llegó aquí? ¿De dónde? Las hermanas que han visto una novela y le cuentan la novela, ¿qué fue lo que pasó y por qué? O si usted ha ido a alguna película y tiene alguien al lado que empieza a preguntarle, ven acá, usted tiene que decirle, mira, mira, ven acá. Ni vas a entender, si yo te explico a ti la película, yo me voy a perder de entender esto y vamos a tener que preguntarle a aquel que no conocemos. Si no estamos atentos todos al plan divino, si el Espíritu de Dios no nos guía, no nos enseña, no nos encamina, si no tenemos el Espíritu Dios dentro, porque usted tiene que entender que su propio pastor no es perfecto y que lo que hacemos aquí lo hacemos juntos y que estamos tratando y que la perfección de Dios solo está en Dios. Y si usted tiene algo que decirle a Dios de mí, Dios ya lo sabe. Y si usted tiene algo que decirle a Dios de su hermano, Dios ya lo sabe. Así que aquí no se trata del que hace, del que no hace, sino de seguir, de tratar de alcanzar las bendiciones que Dios tiene para todos nosotros, de saber que aquí no hay uno perfecto ni hay uno bueno, pero que nos estamos dirigiendo hacia una salvación pura y perfecta que es dada por Dios a través de su Espíritu Santo. Y si hay una preocupación en ti y en tu corazón, es cada día ser más espiritual para que puedas entender lo que Dios te ha concedido. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos cada día, Dios, poder entender tus maravillas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Dios. Que así, Señor, como tus apóstoles, Padre, fueron revestidos, Señor, de tu presencia y de tu amor, así nosotros aprendamos, te conozcamos, Señor, seamos llenos de tu Espíritu y de tu presencia para entender todas aquellas cosas que nos has concedido, Señor. Perdónanos, Dios, si aún no podemos entender, ver o sentir lo que nos